¿Alguna vez has mirado una sola imagen y sentido que los cimientos de toda tu vida se convertían en cenizas bajo tus pies? No fue un incendio lento ni una pequeña señal de advertencia. Fue un golpe helado, repentino y brutal, capaz de dejarte sin aliento. Así comenzó mi martes por la tarde. Era uno de esos días absurdamente normales en los que mi mayor preocupación era decidir si doblar primero la ropa blanca o la de color, y qué sacar del congelador para preparar la cena antes de que terminara el día. Entonces, mi teléfono vibró sobre la encimera de granito. Era un mensaje de mi hermana, Claire. Lo tomé sin darle importancia. Pensé que sería alguna pregunta sin importancia o la foto de un perro que había visto durante su paseo. Pero no. Abrí una imagen que, evidentemente, había sido enviada por error. Estaba destinada a otra persona. Y, en el tiempo que tarda un corazón en dar un solo latido, los 8 años de mi matrimonio se transformaron en una mentira de la que yo había formado parte sin saberlo. En la pantalla aparecía mi esposo, Julian. Estaba en una habitación iluminada con paredes en tonos pastel, sosteniendo con una ternura absoluta a 2 recién nacidos envueltos en mantas. La expresión de su rostro era de una devoción tan profunda que resultaba dolorosa. Era exactamente la mirada que yo había esperado ver durante casi 10 años. Debajo de la fotografía solo había una frase. Papá los ama a los dos. No grité. No dejé caer el teléfono. Simplemente me quedé inmóvil, descalza sobre el frío suelo de la cocina, sintiendo como un silencio eterno se instalaba en lo más profundo de mis huesos. Si disfrutas las historias de fortaleza silenciosa, misterios humanos y verdades que tarde o temprano siempre salen a la luz, suscríbete ahora mismo al canal y activa las notificaciones. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias como esta, y aún quedan muchas más por descubrir. Mi nombre es Audrey Vance. Tengo 38 años y, durante casi toda mi vida adulta, creí que la paciencia era una virtud sagrada que, tarde o temprano, siempre recibía su recompensa. Soy contadora forense. Eso significa que toda mi carrera profesional se basa en un principio muy simple. Las personas siempre dejan un rastro. Paso 40 horas a la semana revisando hojas de cálculo, registros digitales y estados bancarios en busca de esas pequeñas inconsistencias que todos creen que nadie descubrirá. Un punto decimal fuera de lugar. Una transferencia bancaria sin explicación. Una historia que parece perfecta, hasta que las matemáticas la desarman por completo. Construí mi carrera confiando en las pruebas y no en las emociones. Lo que jamás imaginé fue que la investigación más importante de mi vida comenzaría dentro de mi propia casa. Conocí a Julian cuando tenía 30 años. Era de esos hombres capaces de dominar cualquier habitación sin necesidad de levantar la voz. Ambicioso. Encantador. Seguro de sí mismo. Era copropietario de una pequeña empresa de logística que apenas comenzaba a despegar, y me enamoró su increíble capacidad para construir algo importante únicamente gracias a su esfuerzo. En aquellos primeros años, nuestro futuro parecía una certeza matemática. Hablábamos de la casa que compraríamos. De los nombres de nuestros futuros hijos. De si nos quedaríamos viviendo en la ciudad o buscaríamos un lugar tranquilo en las afueras. Todo parecía inevitable. Como si la vida siguiera exactamente el plan que habíamos diseñado. Pero la vida, como descubriría más tarde, no tiene el menor interés en nuestros planes perfectamente organizados. Intentamos tener un hijo durante 2 años antes de aceptar que necesitábamos ayuda médica. A partir de ese momento comenzó un lento y doloroso descenso al frío mundo de los tratamientos de fertilidad. Nuestro vocabulario empezó a llenarse de siglas médicas. IUI. FIV. Ciclos de prueba. Niveles de progesterona. Extracciones de óvulos. Observé cómo mi cuerpo cambiaba por completo debido a las inyecciones hormonales. Mi abdomen terminó cubierto de pequeños hematomas azulados que ocultaba bajo ropa holgada. Perdimos 3 embarazos antes de que alguno superara el primer trimestre. Cada pérdida fue como asistir a un funeral silencioso. Y aunque Julian estuviera físicamente a mi lado, casi siempre sentía que enfrentaba ese dolor completamente sola. Él parecía recuperarse con mucha más rapidez.
Volvía a concentrarse en su empresa mientras yo permanecía despierta durante las noches, repasando una y otra vez todas las razones por las que creía haber fracasado. Me culpé por completo. Culpé al estrés de mi trabajo. A la copa de vino que había bebido antes de saber que estaba embarazada por primera vez. A la genética. A mi propio cuerpo. Durante las madrugadas le pedía perdón a Julian en voz baja, apoyando la cabeza sobre su hombro. Me sentía como una mujer rota. Como alguien incapaz de darle al hombre que amaba aquello que más deseaba. Después de cada tratamiento fallido, él me tomaba de la mano en la sala de espera de la clínica y repetía siempre la misma promesa. Superaremos esto juntos. Y yo le creía. Porque la alternativa era demasiado oscura para enfrentarla. Mi hermana menor, Claire, siempre parecía estar ahí para consolarme. Al menos, eso era lo que yo creía. Era 3 años menor que yo, alegre, cariñosa y siempre encontraba tiempo para aparecer en casa con una comida preparada o con un abrazo cuando otro resultado negativo destruía nuestras esperanzas. Me decía que admiraba mi fortaleza. Que no entendía cómo seguía adelante después de tanto sufrimiento. Nunca imaginé que la admiración y la envidia pueden ser 2 caras de la misma moneda. Ni que la persona que seca tus lágrimas podría estar cavando tu tumba en silencio. La tarde en que recibí aquella fotografía, la luz del otoño entraba por la ventana de la cocina con ese ángulo bajo que hace que todo parezca un poco más viejo de lo que realmente es. Acababa de cerrar mi computadora después de una larga y tediosa videollamada con un cliente corporativo. Cuando el teléfono vibró, mi mente estaba completamente en blanco. Pero al mirar la pantalla y ver el rostro de Julian sosteniendo a aquellos 2 recién nacidos, sentí que estaba viendo a un desconocido usando la cara de mi esposo. Solo 3 semanas antes, él había estado sentado frente a mí en la mesa de la cocina, sujetando mis manos y proponiéndome intentar un último tratamiento de fertilidad antes de rendirnos definitivamente. Me había mirado a los ojos y me había pedido que no perdiera la esperanza. Todo eso mientras ya se preparaba para comenzar una vida en la que yo no tenía ningún lugar. Apenas 30 segundos después, Claire me llamó. Su voz temblaba. Audrey, por favor. Nunca quise que te enteraras de esta manera. Sollozó desesperada. No respondí. Simplemente presioné el botón rojo y colgué. No sentí deseos de gritar. Tampoco lloré. Mis años como contadora forense me habían enseñado una regla que jamás falla. Cuando descubres un fraude gigantesco, nunca enfrentas al culpable de inmediato. Porque si lo haces, destruirá las pruebas. Inventará excusas. Manipulará la historia hasta hacerte dudar de tus propios recuerdos. Lo correcto era guardar silencio. Observar. Y reunir cada prueba necesaria hasta que la verdad fuera tan sólida que nadie pudiera negarla. Abrí mi computadora portátil. Ni siquiera revisé mis cuentas personales. Busqué al abogado especializado en derecho familiar con la mejor reputación de la ciudad. Su nombre era Thomas Sterling. Era conocido por resolver casos con una precisión casi quirúrgica. Reservé la primera cita disponible. 2 días después estaba sentada en su elegante despacho, impregnado del aroma del cuero, firmando la documentación inicial para poner fin a mi matrimonio de 8 años. Mi mano no tembló ni un segundo. Incluso me sorprendió la calma que sentía. No le dije nada a Julian. Tampoco respondí los decenas de mensajes desesperados que Claire seguía enviándome. Volví a casa. Preparé la cena. Me senté frente a mi esposo. Le pasé la sal. Le pregunté cómo había estado su día. Como si mi mundo no hubiera quedado destruido 48 horas antes. Pero por primera vez en muchos años tenía algo que había perdido hacía tiempo. Una claridad absoluta. Ya no estaba participando en un juego cuyas reglas desconocía. A la mañana siguiente me levanté antes de que saliera el sol. Preparé una taza de café y escuché el sonido de la cafetera llenando el silencio de la cocina. Sentí una tranquilidad inesperada. La noche anterior Julian me había enviado un mensaje diciendo que debía viajar por un problema urgente relacionado con el trabajo. En otro momento me habría preocupado por él.
Le habría deseado suerte. Le habría pedido que se cuidara. Esta vez borré el mensaje sin responder. Después abrí mi espacio de trabajo digital. Las personas que creen estar completamente a salvo terminan volviéndose descuidadas. Dejan de esconder sus huellas porque están convencidas de que nadie las buscará. Especialmente cuando creen que la persona a la que engañan es demasiado ingenua, o demasiado destruida, para sospechar. Comencé revisando nuestra cuenta bancaria conjunta. Siempre habíamos mantenido cuentas personales separadas. Antes me parecía una decisión práctica y moderna. Ahora empezaba a parecer una estrategia cuidadosamente planeada. La cuenta compartida solo se utilizaba para pagar la hipoteca, los servicios y los gastos del hogar. Al revisar meses de movimientos aparentemente normales, encontré algo que llamó mi atención. Era un patrón. Muy discreto. Pequeños cargos repetitivos en un hotel boutique ubicado en un exclusivo suburbio, a unos 45 minutos de la ciudad. Siempre eran reservas de 2 noches. Siempre de jueves a viernes. Abrí mi calendario personal. Luego mis registros médicos. Comencé a comparar fechas. Y entonces apareció la verdad. 3 de aquellas reservas coincidían exactamente con las semanas en las que yo me estaba recuperando de los procedimientos de fecundación in vitro. Mientras yo permanecía en casa soportando el dolor físico y emocional de otro intento fallido. Julian me decía que debía quedarse trabajando hasta tarde debido a un nuevo cliente. Pero la realidad era otra. Mientras yo dormía abrazada a una almohadilla térmica para aliviar el dolor. Él estaba a 45 minutos de distancia. Compartiendo una habitación de hotel. Con mi hermana. Permanecí sentada frente a la computadora hasta que el cielo comenzó a teñirse de gris. Entonces recordé algo. Años atrás, cuando compramos la casa, habíamos creado una cuenta de almacenamiento en la nube para guardar documentos importantes y fotografías familiares. Hacía muchísimo tiempo que ninguno de los dos la utilizaba. O eso creía. Julian había olvidado que su teléfono seguía sincronizado con aquella cuenta. Entré. Y allí estaba. Una carpeta con un nombre completamente genérico escondía 3 años enteros de su vida secreta. Había fotografías de Claire junto a él en fiestas de la empresa. Siempre demasiado cerca. Siempre sonriendo más de la cuenta. También encontré imágenes de un viaje a la costa que Julian había registrado en su calendario como una supuesta conferencia de trabajo. Ni siquiera habían sido especialmente cuidadosos. Simplemente vivían convencidos de que yo jamás tendría motivos para desconfiar. Y esa certeza había sido su mayor error. Descubrir una traición como aquella no era como sufrir un accidente repentino. No era un golpe que te dejara sin aliento de un instante a otro. Era algo mucho peor. Era un veneno lento que llevaba años recorriendo mi cuerpo sin que yo lo supiera. Durante casi una década cargué con el peso insoportable de una habitación infantil vacía, convencida de que era culpa mía. Creí que mi cuerpo estaba roto. Que yo era la razón por la que nuestro sueño nunca se había hecho realidad. Mientras tanto, Julian interpretaba a la perfección el papel del esposo paciente, comprensivo y sacrificado. Ahora veía la verdad con absoluta claridad. Nunca estuve cargando con mis propios errores. Había estado soportando el peso de las decisiones de Julian. De su cobardía. Y de su crueldad. No lo llamé. Tampoco escribí un solo mensaje a Claire. Me limité a hacer lo que mejor sabía hacer. Reunir pruebas. Organicé cuidadosamente los recibos del hotel, las fotografías, los registros de vuelos y cada marca de tiempo digital dentro de una carpeta cifrada. Eliminé de aquel archivo cualquier rastro de rabia, tristeza o humillación. Solo quedaron los hechos. Fríos. Precisos. Irrefutables. Los datos no necesitaban emociones para destruir una vida. La verdad era suficiente. Envié toda la documentación a Thomas Sterling. Durante nuestra siguiente reunión revisó cada página en completo silencio. Cuando terminó, levantó la vista y dijo: «Es uno de los expedientes mejor documentados que he visto».
Esbocé una leve sonrisa. He pasado 8 años aprendiendo a encontrar lo que falta. 3 días después sonó mi teléfono. La pantalla mostraba un nombre que jamás esperé volver a ver. Eleanor. La madre de Julian. Siempre habíamos tenido una relación cercana. Era una mujer elegante, tranquila y amable. Cuidaba su jardín con un cariño casi obsesivo y solía llamarme solo para preguntarme cómo estaba. Pero aquella voz no parecía la suya. Sonaba débil. Quebrada. Como si cada palabra le costara un enorme esfuerzo. Audrey, susurró. Después guardó un largo silencio. Podía escuchar su respiración entrecortada. Finalmente habló otra vez. Por favor, no se lo digas todavía. Fruncí el ceño. No decirle qué, Eleanor. No respondió. Solo repitió la misma frase una y otra vez. No se lo digas todavía, por favor, todavía no. Cuando colgué el teléfono comprendí algo inquietante. Yo ya había descubierto la infidelidad de mi esposo. Pero existía otro secreto. Uno mucho más profundo. Algo que ni siquiera mi investigación había logrado revelar. 48 horas después acepté reunirme con Eleanor. Nos encontramos en una pequeña cafetería antigua ubicada a medio camino entre nuestros barrios. Cuando llegué, ella ya estaba esperando en un rincón. Sujetaba la taza de café con tanta fuerza que sus nudillos estaban completamente blancos. Parecía haber envejecido 10 años en apenas unos días. La mujer refinada que siempre había conocido había desaparecido. En su lugar solo quedaba alguien consumido por el agotamiento y la culpa. No levantó la mirada hasta que me senté frente a ella. Necesito que me escuches, Audrey, dijo en voz baja. Lo que voy a contarte debí decirlo hace 8 años. He vivido con este silencio todos los días. Y me ha destruido por dentro. No dije nada. Simplemente esperé. Ella comenzó a hablar lentamente. Como si cada frase le doliera. Como si pronunciar la verdad pudiera romper el mundo que aún intentaba sostener. ¿Claire sabe todo esto? Pregunté. Necesitaba saber si mi hermana también era parte de aquella nueva mentira. Eleanor negó con la cabeza de inmediato. No. Claire no sabe nada. Julian tampoco. Solo 2 personas conocíamos la verdad. Yo. Y la doctora Bennett. Sentí un fuerte golpe en el pecho. La doctora Evelyn Bennett había sido nuestra especialista en fertilidad durante los años más difíciles. Ella nos había acompañado en cada tratamiento. En cada esperanza. Y en cada fracaso. ¿Qué tiene que ver la doctora Bennett con todo esto? Pregunté. Las manos de Eleanor comenzaron a temblar. Dejó la taza sobre la mesa antes de que se le cayera. Luego respiró profundamente. Cuando ustedes comenzaron el tercer tratamiento de fecundación in vitro, se realizó un estudio médico muy completo. Incluía pruebas genéticas. Y un análisis detallado de fertilidad masculina. Los resultados fueron enviados por correo a su casa. Estaban dirigidos a Julian. Esa semana yo me estaba quedando con ustedes para ayudarte después de la cirugía. Abrí el sobre sin fijarme. Pensé que era una factura. Hizo una pausa. Las lágrimas empezaron a llenar sus ojos. Pero no era una factura. Mi respiración se volvió lenta. Esperé en silencio. Sabía que lo peor aún no había llegado. Leí el informe completo, Audrey, susurró. Y comprendí inmediatamente que, si Julian lo veía, aquello destruiría por completo su vida. Siempre fue un hombre muy frágil detrás de esa imagen de seguridad. Necesitaba demostrar constantemente que era fuerte. Entré en pánico. Llamé directamente a la doctora Bennett. Le supliqué, como madre, que me permitiera hablar primero con él. Le prometí que encontraría el momento adecuado. La forma correcta de decírselo. Ella aceptó. Aunque sabía que no era lo correcto. Pero ese momento nunca llegó. Guardé el informe en un cajón.
Me convencí de que estaba protegiendo a mi hijo. Mientras te veía cargar durante 8 años con una culpa que nunca fue tuya. La observé fijamente. En ese instante comprendí algo devastador. Toda mi vida había sido escrita por personas que aseguraban quererme. Y aún así, habían preferido sacrificar mi paz antes que herir el orgullo de un hombre. Respiré hondo. Luego hice la única pregunta que realmente importaba. ¿Qué decía exactamente ese informe? Eleanor abrió lentamente su bolso. Sacó un pequeño papel amarillento por el paso de los años. No era el informe médico original. Era apenas una hoja con algunas notas escritas a mano, un breve resumen que ella misma había redactado años atrás para no olvidar los detalles. La sostuvo con fuerza entre los dedos. No me la entregó. No puedo darte esto aquí, dijo con la voz temblorosa. Mereces ver el expediente médico completo, los documentos originales. Ya no quiero que esta historia siga contándose a medias. Levantó la mirada. En sus ojos había una tristeza tan profunda que resultaba imposible ignorarla. Esos bebés cambiaron absolutamente todo, Audrey. Pero no por la razón que Julian cree. A la mañana siguiente llamé a la clínica de la doctora Bennett incluso antes de que el personal terminara de preparar las consultas. Como si hubiera estado esperando esa llamada durante años. ¿Audrey? Ha pasado mucho tiempo. Hablé con Eleanor, le respondí sin rodeos. Quiero revisar todo mi expediente médico. Absolutamente todo. Incluyendo los documentos del último año de tratamiento. Durante unos segundos solo se escuchó el murmullo de la clínica al otro lado de la línea. Finalmente respondió. Ven a las 3 de la tarde. Yo misma prepararé los archivos. Aquella clínica seguía exactamente igual que años atrás. Las mismas paredes de colores suaves. El mismo silencio cuidadosamente diseñado para amortiguar el dolor de quienes recibían malas noticias. La doctora Bennett me esperaba en su despacho privado. Sobre el escritorio había una gruesa carpeta color crema. Su rostro mostraba el paso de los años. Pero lo que más destacaba era la culpa reflejada en sus ojos. Antes de que pudiera abrir la carpeta, habló. Antes de que leas esto, quiero pedirte perdón. Su voz era firme, pero estaba cargada de arrepentimiento. Permití que mi relación con Eleanor y la compasión que sentía por su familia interfirieran con mi deber profesional hacia ti. Dejé que el miedo de una madre te ocultara la verdad. Y no ha pasado un solo día sin que me arrepienta de esa decisión. Empujó lentamente la carpeta hacia mí. La abrí. Pasé rápidamente por los documentos relacionados con mis tratamientos hormonales y las intervenciones médicas. Sabía exactamente lo que estaba buscando. Al llegar casi al final encontré un documento impreso en papel de seguridad. Tenía fecha de 8 años atrás. Y estaba dirigido exclusivamente a Julian. Era un informe completo de fertilidad masculina acompañado de un análisis genético. Comencé a leer. Los términos médicos no me resultaban difíciles de comprender. Mi mente los interpretaba con la misma facilidad con la que analizaba un balance financiero. Entonces llegué a la conclusión final. Las palabras parecieron detener el tiempo. Julian padecía una condición genética irreversible que lo hacía completamente estéril. No existía tratamiento. No había cirugía posible. No había cambios de hábitos que pudieran modificar aquel diagnóstico. Jamás podría tener hijos biológicos. Todo el sufrimiento que habíamos vivido durante años. Nunca había sido consecuencia de mi cuerpo. Siempre había sido de él. Permanecí inmóvil. Sentí que 8 años enteros de culpa comenzaban a desprenderse lentamente de mi alma. Recordé todas aquellas noches llorando sola en el suelo del baño. Las incontables veces que le pedí perdón a Julian. Las ocasiones en que me llamé inútil. Defectuosa. Insuficiente. Durante casi toda mi década de los 30 viví convencida de que yo era el problema. Y ahora comprendía algo devastador. Nada de aquella vergüenza me pertenecía. Nunca fue mía. Toda esa culpa había sido construida sobre una mentira.
Una mentira que otros decidieron proteger. Respiré profundamente antes de preguntar. ¿Por qué lo ocultó? La doctora Bennet bajó la mirada. Eleanor tenía miedo de destruir la identidad de su hijo. Explicó que el padre de Julian era un hombre extremadamente tradicional. Para él, la masculinidad estaba directamente ligada a la capacidad de ser padre. Eleanor estaba convencida de que, si Julian descubría que era estéril, jamás volvería a sentirse un hombre completo. Por eso decidió protegerlo. Aunque el precio fueras tú. Creía que tú eras lo suficientemente fuerte para soportarlo. Nunca pensó en el daño que esa decisión terminaría causándote. Cerré lentamente la carpeta. No lloré. Tampoco le di las gracias. Tomé las copias que había preparado para mí y salí de la clínica. Me senté dentro del coche mientras el tráfico de la tarde comenzaba a llenar las calles. Los documentos descansaban sobre el asiento del acompañante. Los observé durante varios minutos. Y entonces una nueva verdad apareció ante mis ojos. Si Julian había sido estéril toda su vida. Los dos recién nacidos que sostenía con tanto orgullo en aquella fotografía. No podían ser sus hijos. Era imposible. Eso significaba que Claire también le había mentido. Había quedado embarazada de otro hombre. O había recurrido a un donante sin que Julian lo supiera. Fuera cual fuera la explicación, el mundo secreto que ambos habían construido estaba sostenido por una mentira tan frágil como un castillo de naipes. Y solo hacía falta una pequeña brisa para derribarlo por completo. No llamé ni a Julian ni a Claire. Regresé a casa, pedí algo de cenar y dediqué el resto de la noche a terminar los últimos detalles de mi divorcio junto a Thomas Sterling. Ya no solo me estaba preparando para poner fin a mi matrimonio. Me estaba preparando para contemplar, desde una distancia segura, como toda la mentira que habían construido se derrumbaba por sí sola. Fue Eleanor quien dio inicio al acto final. Me llamó un jueves por la noche. Su voz sonaba tensa, dominada por un pánico desesperado. Julian vuelve a casa esta noche, dijo con la respiración entrecortada. Trae a Claire y a los bebés. Quiere que los conozca oficialmente. Quiere que volvamos a ser una familia. Guardó silencio unos segundos. Luego añadió, casi en un susurro. Voy a enseñarle el informe, Audrey. Ya no puedo seguir ocultándolo. Le respondí que debía hacer lo que creyera correcto. Después colgué. Me quedé sola en la sala de mi casa, observando cómo el reloj avanzaba lentamente. Las 8. Luego las 9. Mientras tanto, imaginaba lo que estaba ocurriendo en la impecable y silenciosa casa de Eleanor. Más tarde, ella misma me contó cada detalle. Julian entró en la casa con la seguridad de un hombre convencido de que por fin había ganado. Claire caminaba a su lado, empujando los portabebés de los gemelos. En su rostro se dibujaba una sonrisa tranquila, casi orgullosa. Julian dejó sus maletas junto a la puerta, miró a su madre y dijo con una enorme sonrisa. Mamá, por fin eres abuela. Eleanor bajó la vista hacia los dos pequeños. Al contemplar aquellos rostros inocentes sintió que el peso que había cargado durante 8 años era demasiado para seguir soportándolo. Las piernas comenzaron a fallarle. Tuvo que apoyarse en la mesa del comedor para no caer. La sonrisa de Julian desapareció de inmediato. ¿Mamá? ¿Qué ocurre? ¿Te encuentras bien? Eleanor levantó lentamente la mirada. Miró primero a Claire. Después a su hijo. Y pronunció unas palabras que congelaron el ambiente. Espera. Ella no te lo dijo. El silencio invadió toda la habitación. El rostro de Claire perdió completamente el color. Aquella reacción fue suficiente para que Eleanor comprendiera que también escondía sus propios secretos. Julian frunció el ceño. ¿Decirme qué? Nadie respondió. Sin pronunciar una sola palabra, Eleanor caminó hasta su estudio. Abrió una pequeña caja fuerte que llevaba años cerrada. Sacó un sobresellado. El mismo sobre que había permanecido oculto durante casi una década. Regresó lentamente al salón.
Lo dejó sobre la mesa de centro. Parecía un artefacto a punto de explotar. Julian lo observó confundido. ¿Qué es esto? Siéntate, respondió Leonor con una voz completamente serena. Julian obedeció. Claire permaneció de pie. Sujetaba con fuerza a uno de los bebés, como si el pequeño pudiera protegerla de lo que estaba a punto de suceder. Julian abrió el sobre. Sacó el informe médico. Sus ojos comenzaron a recorrer las páginas. Primero apareció la confusión. Luego la incredulidad. Y finalmente, el horror absoluto. Levantó lentamente la vista hacia su madre. Su voz apenas era un susurro. Este informe habla de mí. Es mi diagnóstico. Eleanor asintió lentamente, con lágrimas corriendo por su rostro. Sí. Julian volvió a mirar el documento. Sus manos empezaron a temblar. Entonces, ¿quieres decir que Audrey nunca fue el problema? Su voz se quebró. Era un sonido lleno de dolor y desesperación. Durante 8 años. La dejé creer que estaba rota. La abracé mientras lloraba. Escuché cómo me pedía perdón una y otra vez. Y nunca supe la verdad. Se levantó bruscamente. Comenzó a caminar de un lado a otro como un animal atrapado. Intentaba comprender cómo toda su vida podía desmoronarse en apenas unos segundos. Entonces se detuvo. Giró lentamente la cabeza. Miró fijamente a Claire. Su expresión había cambiado por completo. Ya no había confusión. Solo quedaba una peligrosa calma. Con una voz casi inaudible preguntó: «Si este informe dice la verdad, ¿de quién son esos bebés, Claire?» Claire no respondió. Ni una sola palabra. Ni una explicación. Ni una mentira. Simplemente bajó la mirada. Y aquel silencio dijo mucho más que cualquier confesión. En ese preciso instante, Julian comprendió que la vida que había construido junto a Claire también estaba basada en el engaño. Había destruido su matrimonio. Había traicionado a la mujer que siempre estuvo a su lado. Había destrozado una familia. Por una mentira que ahora se desmoronaba frente a sus ojos. Sin decir nada más, tomó las llaves del coche. Ignoró los ruegos desesperados de su madre. Abrió la puerta y salió de la casa. Dejó atrás a Claire. Y a los 2 bebés. Sola. Con una verdad que ya no podía ocultar jamás. Julian llegó a mi casa poco después de las 9 de la noche. Parecía un hombre que acababa de sobrevivir a un naufragio. Tenía la ropa arrugada. El cabello completamente desordenado. Los ojos enrojecidos e hinchados, como si hubiera llorado durante horas. Aún sostenía con fuerza el informe médico arrugado entre sus manos. Lo levantó frente a mí como si fuera una prueba irrefutable. «Lo sabías», dijo apenas abrí la puerta. «Audrey, tú ya lo sabías». Lo miré fijamente antes de responder. «Me enteré hace 2 semanas». Su expresión cambió. «Exactamente igual que descubrí lo tuyo con Claire». Julian bajó la mirada. Retrocedí un paso para dejarlo entrar. Caminó lentamente hasta la sala y se dejó caer sobre el sofá donde habíamos compartido tantas noches tranquilas. Entonces ocurrió algo que nunca pensé volver a ver. Se echó a llorar. No intentó contenerse. Las lágrimas caían sin parar mientras trataba de recuperar el aliento. Entre sollozos comenzó a contarme todo. La confesión de su madre. El silencio de Claire. Y el instante en que comprendió que había destruido su matrimonio por una vida que no era más que una mentira. Finalmente levantó la vista hacia mí. Si hubiera sabido la verdad hace 8 años, Audrey, nada de esto habría ocurrido. Jamás habría buscado a otra mujer. Nunca te habría hecho daño. Todo comenzó por una mentira que ni siquiera era mía. Lo observé durante varios segundos. Sentía compasión. Pero ya no amor. Y, sobre todo, ninguna necesidad de consolarlo. Respiré con calma antes de responder.
Te equivocas, Julian. Mi voz permaneció serena. La mentira sobre tu diagnóstico comenzó con tu madre. Pero la decisión de engañarme. La decisión de acostarte con mi propia hermana mientras yo me recuperaba de cirugías dolorosas. La decisión de dejar que cargara durante años con una culpa que nunca fue mía. Esas decisiones fueron únicamente tuyas. Guardó silencio. Continué hablando. Ese informe explica lo que ocurrió con tu fertilidad. Pero no cambia el tipo de hombre que decidiste ser. No tuvo respuesta. Toda la fuerza pareció abandonarlo. Permaneció sentado con la mirada perdida en el suelo durante varios minutos. Finalmente se levantó. No dijo una sola palabra más. Salió de mi casa. Y esa fue la última vez que lo vi como mi esposo. 3 semanas después tuvo lugar la audiencia final del divorcio. Todo fue rápido. Frío. Profesional. Yo solo pedí una división justa de nuestros bienes. Nada más. No necesitaba utilizar el tribunal para vengarme. La verdad ya lo había castigado mucho más de lo que cualquier juez habría podido hacerlo. Julian estaba sentado frente a mí. Parecía un hombre completamente distinto. Había perdido aquella seguridad que alguna vez lo caracterizó. Claire ya se había marchado del estado. No soportó enfrentar a la familia ni a las personas que conocían toda la historia. Y Julian ni siquiera intentó seguirla. Antes de firmar los documentos finales, levantó lentamente la mirada. ¿Existe alguna posibilidad, aunque sea una, de que podamos volver a intentarlo? Su voz era apenas un susurro. Lo observé durante unos segundos. Después respondí con absoluta tranquilidad. No, Julian. Hice una breve pausa. Te perdono. Pero perdonar no significa quedarme viviendo en una casa que ya fue consumida por el fuego. Él cerró los ojos. Asintió lentamente. Firmó los documentos. Se levantó. Y salió de mi vida para siempre. 1 año después de que el divorcio fuera definitivo, utilicé parte del dinero del acuerdo para crear una pequeña fundación independiente. Nuestro objetivo era ayudar a las personas que atravesaban tratamientos de fertilidad. Quería asegurarme de que todos los pacientes tuvieran acceso directo y completo a su propia información médica. También ofrecíamos apoyo legal y emocional a las parejas que enfrentaban ese difícil camino. No quería que ninguna otra mujer cargara con una culpa inventada solo porque alguien más era demasiado orgulloso para decir la verdad. A menudo pienso en aquellos 8 años. Ya no con rabia. Ni con tristeza. Sino con una profunda gratitud. Porque, al final, la verdad me devolvió algo que había perdido hacía mucho tiempo. Durante casi una década viví creyendo que yo era un fracaso. Hasta descubrir que, en realidad, estaba rodeada de personas demasiado débiles para enfrentar sus propias verdades. Si has llegado hasta el final de esta historia, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué crees que le espera a Audrey en el futuro? ¿Piensas que algún día volverá a abrir su corazón al amor? ¿O crees que ya encontró la paz que tanto buscaba, sin necesitar a nadie más? Cuéntamelo en los comentarios. Y no olvides decirme desde qué país nos estás viendo. Si disfrutas historias de verdad, fortaleza y segundas oportunidades, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aún nos quedan muchas historias increíbles por compartir. Nos vemos en el próximo vídeo.